Y Lupita, estamos hablando de un tema también hoy muy importante. Ahorita dábamos un reporte en Proyecto Puente de las 26 escuelas que están cerradas acá en el desierto. Están llevando clases virtuales en algunas de ellas. ¿Por qué? Porque la inseguridad pues ya tocó límites, lo que es Sázabe, Sarik, Okitoa, Tubutama, toda esta área tan bonita, Átil, de la parte del Claro. desierto que hace frontera, ya está cerrado todo porque la violencia para allá está terrible, enfrentamientos muy graves, han matado soldados, hay mucha gente muerta, mucha desaparecida y mucha gente, pobladores de estas comunidades, se han retirado, se han ido ya, han dejado sus ranchos, sus casas, sus vidas, porque pues no hay manera de vivir en esas partes y pareciera que no, nadie está haciendo nada. Sin embargo, tú acabas de ir a El Salvador y ellos estuvieron, también te tocó ir a años anteriores y vivieron una pesadilla llamada las maras, esto que son las pandillas terribles en El Ujú. Salvador que tenían pues de rodillas al gobierno y también basados en la corrupción, pero tú eres testigo y cuéntanos un poquitito qué es lo que está pasando en El Salvador y qué viste en esta visita que acabas de hacer. Claro que sí, Luis. En primer lugar, quisiera hacer un comentario con relación a esta región del Sázabe y a toda la región fronteriza con Estados Unidos, al Sí. dominio y a la capacidad que tiene la delincuencia organizada. Y hablo de delincuencia organizada, no hablo de narco, necesariamente, Sí. necesariamente. En la frontera de Sonora con Arizona. Sabemos que hace días también, pues tenemos una, como le dicen ellos, ¿no? Una crisis, ¿no? Fronteriza, como le llaman los estadounidenses, derivado del hecho de que migrantes de todas partes del mundo, muchos de ellos del continente africano, pues ahora están entrando por la frontera de Sonora, Arizona, para pedir asilo y se les está procesando en los Estados Unidos. Son tantos que estos cierres no son necesariamente tienen que ver con el crimen organizado en México. Estos cierres también tienen que ver con acuerdos con los Estados Unidos y Estados Unidos son los que están cerrando ese paso también. Eso también es muy importante entenderlo. Lo que sí es cierto y lo que he estado recibiendo reportes porque no he tenido la oportunidad de ir, pero ya pronto iremos exactamente a esa región, Uh -huh. es el hecho de que sí, que está vinculado el tráfico de personas con el tráfico de droga y los grupos que se llaman grupos de narcotraficantes, que así le llamamos, aunque realmente es difícil entender el origen y las dinámicas porque no se ha estudiado bien en realidad la configuración de la delincuencia organizada en el estado de Sonora, porque todo se vincula al narco y a la llegada de grupos que no son sonorenses. Entonces tenemos que entender un poco mejor, estudiar un poco mejor qué es lo que está sucediendo, pero es verdad que estos grupos o los grupos nuevos que han llegado, a los grupos paramilitares que dan servicio, a los grupos como el cártel de Sinaloa o también pues otras células del cártel de Sinaloa que está supuestamente también está fragmentándose y la llegada de ciertos grupos que han participado con el cártel Jalisco Nueva Generación y se dicen cártel Jalisco Nueva Generación, están relacionados directamente con el tráfico de personas. Y aquí hay que entender que estos cierres también tienen que ver con estos flujos migratorios. Solamente haciendo esta precisión, pero definitivamente parece haber una falta de control del crimen organizado en la República Mexicana. El gobierno de la Cuarta Transformación, que presume sus logros en materia de macroeconomía, en materia de desarrollo, la fortaleza del peso, las grandes obras de inversión, que bueno, pues parece ser que nos llevan hacia un camino pues interesante, ¿no? Brillante, pero bueno, sin el control de la delincuencia organizada y sin seguridad. Tenemos desarrollo sin seguridad, definitivamente es la piedra en el zapato del gobierno de la Cuarta Transformación, Uh como -huh. así lo fue desde que en Centroamérica, ¿no? Gracias a los Estados Unidos, su Guerra Fría, su involucramiento para pues derribar gobiernos en las Américas, la doctrina Monroe, América para los americanos, y hacer y justificar cualquier golpe a las democracias, a la estabilidad, a la paz de las naciones, a la misma humanidad, con tal de preservar una hegemonía
Y bueno, esto dio como resultado la salida de muchas personas hacia Centroamérica, la formación de pandillas y el regreso por una política de deportaciones muy, muy compleja que pues finalmente en un país con instituciones muy débiles después de guerras civiles, estoy hablando de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador principalmente, pues bueno, tenemos el proyecto, ¿no?, de generación de las maras, no en Nicaragua, pero sí en Guatemala, Honduras, en El Salvador, en particular en El Salvador, por este vínculo tan cercano de las comunidades que vivían en Los Ángeles, donde Barrio 18 y la Mara Salvatrucha se originaron, y este vínculo con El Salvador y este modelo de maras que ahorita todavía se están reproduciendo, en su mayoría en Honduras, pero la llegada de Nayib Bukele en el 2019 ha cambiado de raíz este problema. Realmente no lo creía. Yo fui a este país en los años 2015 a 2016, me encontré con una situación muy complicada en el país que en ese momento, en el año 2015, era el país más violento del mundo, con la tasa de homicidios más alta del todo el globo terráqueo. En este momento, después de la llegada de Nayib Bukele, la mano dura que nunca hizo bien los gobiernos de arena, los gobiernos de derecha, a principios, finales del siglo pasado, a principios de este siglo, realmente no funcionaron. Se metió a los pandilleros a la cárcel, se empezaron a matar entre ellos, la corrupción tan importante vinculando a los pandilleros, a los líderes de las pandillas, con los políticos, con quien manejaba los penales, pero llega un outsider, llega un personaje que no estaba vinculado con esos grupos de poder, sí, con dinero, con capacidad, con educación, muy joven, a los 37 años, llegan a Nayib Bukele a cambiar supuestamente, ¿no? Vamos a ver, supuestamente, porque hay muchos milagros latinoamericanos que finalmente derivan en situaciones más complejas. La introducción del Bitcoin puede llevar, pues sí, de una corrida especulativa los puede llevar a una situación muy complicada. Sin embargo, la mano dura, la estabilidad, realmente llevarlos a las cárceles, no necesariamente de la mejor manera, porque se dice y se alega que se han violado derechos humanos, aunque pues en realidad los ciudadanos de a pie en El Salvador están contentos, están tranquilos, porque pues sí, realmente su seguridad, su pertenencia, su permanencia en el país también estaba sujeta a esta extensión del modelo de las maras. Y finalmente, pues los puso en cintura, los mandó mandó a la cárcel a muchas familias, ahí los mantiene, no sabemos qué sucede en estas cárceles, pero sí, esta mano dura también de llevar a los políticos corruptos a prisión, de operar en un país de 7 millones de habitantes, menos de 7 millones de habitantes, donde realmente pues también hay mucho dinero de las remesas, y bueno, donde llegaron los capitales, llegan capitales primero rusos, después ahora chinos, muy importantes, estadounidenses, en un país donde se puede organizar, pero primero la mano dura, primero el control, realmente una coordinación efectiva entre la policía y el ejército, donde la policía sí funciona, la depuraron completamente, ¿no? Y esa vinculación muy efectiva con el ejército. Ahora también Estados Unidos está mandando, ¿no?, dinero para que se militaricen el control del mar, ¿no?, del océano. Entonces es una cuestión que también tiene su éxito, no solamente en un solo hombre, no solamente en Nayib Bukele, con una disciplina, con una mano dura, sino también en las inversiones, ¿no? En los grandes capitales, la introducción del Bitcoin, que parecía una locura, pues al parecer porque se mantiene la dolarización, ¿no? Pero Sí. simplemente se va avanzando quizás hasta un nuevo sistema financiero, que bueno, que se ha propuesto para otros países, ¿no? La introducción de las Central Bank Digital Currencies, CBDCs, las monedas digitales de los bancos centrales. Lupita, qué interesante lo que nos estás comentando, porque es muy valioso esto. Y claro, mucha gente ven a Nayib Bukele como un tirano, pero la gente, entiendo por lo que estoy escuchando, dice, pues yo vivo tranquilo, a mí pues que ahí le busquen, ¿no? Los que están en prisión, esta gente pues que tanto daño le hizo a las comunidades salvadoreñas, y que sea esta manera, este modelo de pandillas, pues se ha trasladado a Nicaragua, no, a Honduras, y también han hecho de las suyas. Lupita, tú en tu experiencia con este tipo de situaciones, estamos ante un político joven, pero como bien dices, educado y con un dinero, con recursos, pero que sí, en tu
experiencia, ¿sí está él a favor de su pueblo o es una pose como la que, pues, por ejemplo, Samuel García o los payasitos que tenemos por acá en México, ¿no? Que valga el Ajá. paralelismo, pero pues son comparativos. Y que, por cierto, aquí Nayib Bukele en México es muy seguido, lo siguen en las redes los jóvenes y hay mucha gente que yo he escuchado que dice necesitamos un Nayib Bukele, no uno que esté dando abrazos. Mira, no creo que los liderazgos políticos de los, ¿cómo se llama? El relevo generacional de México se pueda comparar de ninguna manera con lo Ujú. que yo vi en El Salvador. Eso en primer lugar, ¿no? Creo que estos jóvenes que de alguna forma han, pues sobresalido, vamos, ¿no? En la Ujú. esfera pública al principio empiezan a gritar, podemos pensar en el caso de Andrea Chávez, por ejemplo, ¿no? Sí. Que de alguna forma, pues generó muchas simpatías al principio y luego, pues sí, desde su desempeño, pues ha dejado mucho que desear. ¿Por qué? Porque pues sí, con un discurso incendiario al principio, pero después presentándose en redes sociales, la superficialidad, el privilegio de aquellos jóvenes que quieren ser relevo generacional, pero en lugar de trabajar, pues están en las redes sociales, más que políticos, más que personas que tengan un proyecto para su región, para su puesto, pues se convierten en influencers, en tiktokeros, ¿no? En una cosa pues muy desafortunada, que solamente muchas veces el privilegio, ¿no? De la juventud, y eso es distinto al tema de Nayib Bukele. México es un país obviamente mucho más complejo, mucho más complejo. Ujú. No creo que se trate de tener un Nayib Bukele aquí en el país, aquí en la América Latina, siempre se quieren los caudillos, ¿no? Siempre se espera el caudillo, siempre se espera el hombre fuerte que vaya a salvar a las naciones, cuando las naciones tienen que generar sus propias instituciones. No es lo mismo manejar un país como El Salvador, como un país como México. Verdaderamente yo vi una transformación muy importante, sin embargo, como yo digo, es muy prematuro muchas veces decir o decir, bueno, ya aquí ya hubo un rotundo éxito, ¿no? De nuevo, el tema del Bitcoin, el tema de la especulación financiera, es complejo, sí se ven las inversiones, vamos a ver también qué tipo de trabajos, porque este modelo, ¿no? Que también México quiere adaptar y que ya se trató con Carlos Salinas de Gortari después del Tratado de Libre Comercio. Vengan los capitales, aquí están los peones, que es exactamente lo mismo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, tratando de, igual con el programa Solidaridad que quiso hacer Carlos Salinas de Gortari. Hay que recordar quién fue Salinas de Gortari, Sí. cómo México iba hacia el primer mundo y de repente, ¡pum!, crisis económica. No estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero bueno, el carisma de Andrés Manuel, su cercanía con el pueblo, lo ha hecho un presidente muy querido, ¿no? En el Ujú. tema de el control del crimen organizado es mucho más complicado. Nosotros tenemos un país enorme, una de las economías más importantes del mundo, y poner en cintura a todos ellos se requiere otro tipo de cuestiones también. Nosotros no tenemos una sola cámara, tenemos dos cámaras, tenemos 32 entidades federativas en el país y no es lo mismo, ¿no? 7 millones de personas que tienen Sí, en El sí. Salvador. Entonces, obviamente, y tenemos una relación distinta de los actores criminales con el gran capital y de los actores criminales con sus poblaciones. En el caso de El Salvador, solamente teníamos extracción de rentas de los mareros, ¿no? Pero aquí hablamos de narcotráfico, de crimen organizado transnacional y de una serie de actores que no tienen parangón. Entonces, en realidad, no existe esa aspiración de que, ay, queremos tener un Nayib Bukele, que se dejen de dar abrazos, que se crean las instituciones, que se sigan las reglas y que desde arriba pues no se fomente, ¿no?, la corrupción. Claro. Supuestamente eso es lo que trató de hacer el presidente de México, pero también tenemos todavía muchos espacios de corrupción, muchos problemas de vinculación de personajes a un proyecto nacional, al proyecto de la Cuarta Transformación, personajes que de dudosa procedencia también, ¿no?, que se han ido acomodando y que se han ido sumando al proyecto de la Cuarta Transformación. Creo que esto tiene que ver también con las instituciones, pero sí primero con hacer lo que hizo Nayib Bukele, que es controlar el tema de la seguridad, y que eso no se está haciendo en México y que cada vez va avanzando No, más y cada vez es más complejo oye, lo que está pasando ahorita en Sonora, ¿no? sí, sí, sí. Hay mucho territorio ya perdido y mucha desesperanza, ¿eh? Sobre todo en los pobladores de esos lugares en donde pues están viviendo
verdaderas pesadillas. Lupita, y para finalizar, como empezaste con el tema de la frontera, de tu punto de vista, pues está cerrado Lukeville, que es muy importante, Puerto Peñasco, ya ves que era, Ujú. pues sigue siendo Ah, una de las obras insignes del gobierno de Alfonso Durazo, esto del Plan Sonora, y tiene una fotovoltaica enorme, y bueno, el punto de desarrollo, el polo de desarrollo más importante de Sonora en el turismo es Puerto Peñasco y está cerrada ahorita claro. la frontera con Lukeville. ¿Qué se dice de aquel lado? Pues ya nos comentaste, ¿no? Esto del crimen Es por la organizado, la manera migración. en que mueven, pero pues nos está afectando terriblemente a todos, ¿eh? Porque aquí era una frontera, era una alternativa, comunica a las familias, hay mucha gente entre Arizona y Sonora que viven aquí, de aquí para allá y de allá para acá, y ya no está esto. ¿Qué se dice allá? Se dice ya que es por el cierre es por el tema de los migrantes, por el Sí, tema de la crisis que ellos se llaman fronteriza, ¿no? Humanitaria, que tiene que ver con la llegada de los migrantes. No es una cuestión política para ellos, ya no quieren que sigan llegando, ya no quieren que se siga procesando. Hay una discusión importante en el tema. Es muy interesante, ¿no? Allá se dice que son los migrantes, ya no queremos que se cierre para que ya no siga entrando. Y en México dicen, bueno, estamos hablando del crimen organizado y por eso hay un cierre. Sí, el tema del Plan Sonora, que la Embajada de Estados Unidos en México presenta como un gran logro, ¿no? Que más bien, a mí en lugar de Plan Sonora, me parece Plan Arizona, Plan Estados Unidos, Plan de las grandes sí, corporaciones. Y al final, mira, podemos hablar de un proyecto en el cual a las grandes corporaciones, los grandes capitales van a seguir invirtiendo, vamos a tener más trabajos, pero trabajos pues realmente pues no tan bien pagados y finalmente militares en las calles para poder hacer frente a los problemas de seguridad, ¿no? En el caso de El Salvador, realmente pues hay una coordinación. Se metió al ejército a las calles, obviamente, pero ahí tienen una fuerza civil y una fuerza civil que opera súper bien porque depuraron las policías. Aquí vamos a tener militares y los puntos importantes para las corporaciones, porque para Estados Unidos, aparentemente, de acuerdo a los nuevos comunicados de la embajada, esa región de Puerto Peñasco, esta región de Plan Sonora, que es toda la frontera y esta parte muy importante de la costa y frontera, muy probablemente sí se va a desarrollar muy probablemente la desalinizadora, el tren para los grandes capitales y bueno, al final se va a proteger a los grandes capitales, como lo viste tú en el tren, con sí, los ujú, militares. Vamos a ver si esto pasa o no, pero así lo vislumbro. Y sí. el tema de la llegada de grupos paramilitares siempre es bueno para militarizar, para controlar y para desarrollar los grandes intereses capitalistas. Qué pena escuchar eso. Sí, esta desalinizadora, que no están diciendo aquí la película completa, Nada. pero en Estados Unidos, en Arizona, la dan como un hecho. Y Ajá. obviamente algo van a negociar con todo esto que está sucediendo. Claro, claro, claro. Es decir, miren lo que está pasando, ustedes me están trayendo migrantes, ustedes no pueden controlar su seguridad. A mí me ponen aquí soldados, ¿no? Ujú. Y bueno, cada vez menos libertades, pero bueno, vamos a tener paz, peones y grandes corporaciones que obviamente van a beneficiar mucho más al lado estadounidense. Y bueno, si aquí se daña el medio ambiente, la industria pesquera, pues no es tan importante como que llegue agua para el estado de Arizona a los Estados Unidos. Claro, claro, así estamos ahorita. Lupita, te Qué cinismo, agradecemos ¿no? enormemente. Muchas gracias, Luis, que te vaya muy bien. A ti y a tu audiencia los mando muchos saludos, gracias por todo y estamos en contacto y a ver si nos vemos pronto por allá en esa región de Caborca y para cuando vaya por allá a Alsázabe y todas estas partes. Bueno, ahorita no es momento, te lo No, comento. no, no, no voy a ir ahorita, claro que no, pero el próximo año seguro que sí, claro que sí. Esperemos que sí, por el bien de toda esta comunidad tan bonita y tan progresista. Lupita, un gran abrazo y cuando gustes, ya sabes, bienvenida siempre aquí a tu casa, Caborca. Muchísimas gracias, un saludo a todos y muchas gracias Luis por la oportunidad. Hasta luego.